El balcón, un cuento de Felisberto Hernández. Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste. Iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, este enseguida se hubiera apagado en el musgo. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente, y yo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música. Oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Al final de uno de esos conciertos vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos. El labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas. Además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. Después de un largo intervalo me dijo: «Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música». No sé por qué, se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega, y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad. Y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo, aquella noche yo era feliz. En aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido, y yo iba atravesando con el anciano penumbras de reflejos verdosos. De pronto me incliné hacia él, como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado, y se me ocurrió preguntarle: «¿Su hija no puede venir?». Él dijo «Ah», con un golpe de voz corto y sorpresivo. Detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras: Eso, ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se le va pasando y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir. La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban el teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en un vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes. Tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije: «Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos». Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó: «Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente y la pieza de ella tiene en una esquina una puerta que da sobre un balcón de invierno. Y ese balcón da a la calle. Casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a casa a cenar cuando quiera
y le guardaré agradecimiento. Comprendí enseguida, y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano. Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente y estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón. En la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar el jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver en el largo corredor un gran número de sombrillas abiertas. Eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el anciano me explicó: la mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno, elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan. Tenemos que entrar por otro lado. Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un trecho que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y de adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno, frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Solo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón, ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz, había recostado un pequeño piano abierto. Su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua. Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando al balcón vacío dijo: «Él es mi único amigo». Yo señalé al piano y le pregunté: «¿Y ese inocente no es amigo suyo también?». Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de la cama de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de flores pintadas, colocados todos a la misma altura y alrededor de las 4 paredes como si formaran un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano, pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde hacía mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de pie. Ella siguió diciendo: «El piano era un gran amigo de mi madre». Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo, pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos, me detuvo. «Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella encendía las 4 velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio, como si también fuera encendiendo uno por uno los sonidos. Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón. Al llegar a él puso los brazos desnudos en los vidrios, como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida volvió y me dijo: «Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo,
casi siempre resulta que él es violento o de mal carácter. No pude dejar de preguntarle, ¿y yo en qué vidrio caí? En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo. Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas, le contesté. Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano, seguido por una sirvienta tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó, ¿qué bebida prefiere? Yo iba a decir ninguna, pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le trajeron un vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la noche, fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas. Ella cambió algunas de lugar, mientras yo se las elogiaba, se le llenaba la cara de felicidad. El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco. Allí se habían reunido, como para una fiesta de recuerdos, los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento. Entonces, todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos. Ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar, ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos. Obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas, y a los cubiertos a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último, los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos. Algunas de ellas serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos. Pero ellos tendrían que seguir sirviendo en silencio. Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había encendido la luz, quería aprovechar hasta último momento el resplandor que venía de su balcón. Estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se preparaban para dormir. Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en relación con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían tenido otra alma. Algunos que ahora tenían patas antes habían tenido ramas. Las teclas habían sido colmillos. Pero su balcón había tenido alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él. De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque ella metía con decisión sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las cosas, el anciano y su hija le acercaban los platos a la orilla de la mesa. Pero al ser tomados por la enana, los objetos de la mesa perdían dignidad. Además, el anciano tenía una manera apresurada y humillante de agarrar el botellón por el pescuezo y doblegarlo hasta que le salía vino.
Al principio la conversación era difícil. Después apareció dando campanadas un gran reloj de pie. Había estado marchando contra la pared situada detrás del anciano, pero yo me había olvidado de su presencia. Entonces empezamos a hablar. Ella me preguntó: ¿Usted no siente cariño por las ropas viejas? ¿Cómo no? Y de acuerdo a lo que usted dijo de los objetos, los trajes son los que han estado en más estrecha relación con nosotros. Aquí yo me reí y ella se quedó seria. Y no me parecería imposible que guardaran de nosotros algo más que la forma obligada del cuerpo y alguna emanación de la piel. Pero ella no me oía y había procurado interrumpirme como alguien que intenta entrar a saltar cuando están torneando la cuerda. Sin duda me había hecho la pregunta pensando en lo que respondería ella. Por fin dijo: yo compongo mis poesías después de estar acostada. Ya en la tarde había hecho alusión a esas poesías. Y tengo un camisón blanco que me acompaña desde mis primeros poemas. Algunas noches de verano voy con él al balcón. El año pasado le dediqué una poesía. Había dejado de comer y no le importaba que la enana metiera los bracitos en la mesa. Abrió los ojos como ante una visión y empezó a recitar: a mi camisón blanco. Yo endurecía todo el cuerpo y al mismo tiempo atendía a las manos de la enana. Sus deditos, muy sólidos, iban arrollados hasta los objetos y solo a último momento se abrían para tomarlos. Al principio yo me preocupaba por demostrar distintas maneras de atender, pero después me quedé haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza que coincidía con la llegada del péndulo a uno de los lados del reloj. Esto me dio fastidio. Y también me angustiaba el pensamiento de que pronto ella terminaría y yo no tenía preparado nada para decirle. Además, al anciano le había quedado un poco de acelga en el borde del labio inferior y muy cerca de la comisura. La poesía era cursi, pero parecía bien medida. Con camisón no rimaba ninguna de las palabras que yo esperaba. Le diría que el poema era fresco. Yo miraba al anciano y al hacerlo me había pasado la lengua por el labio inferior, pero él escuchaba a la hija. Ahora yo empezaba a sufrir porque el poema no terminaba. De pronto dijo balcón para rimar con camisón y ahí terminó el poema. Después de las primeras palabras, yo escuchaba con serenidad y daba a los demás la impresión de buscar algo que ya estaba a punto de encontrar. Me llama la atención, comencé, la calidad de adolescencia que le ha quedado en el poema. Es muy fresco y, cuando yo había empezado a decir es muy fresco, ella también empezaba a decir: hice otro. Yo me sentí desgraciado. Pensaba en mí con un egoísmo traicionero. Llegó la enana con otra fuente y me serví con desenfado una buena cantidad. No quedaba ningún prestigio, ni el de los objetos de la mesa, ni el de la poesía, ni el de la casa que tenía encima, con el corredor de las sombrillas, ni el de la hiedra que tapaba todo un lado de la casa. Para peor, yo me sentía separado de ellos y comía en forma canallesca. No había una vez que el anciano no manoteara el pescuezo del botellón que no encontrara mi copa vacía. Cuando ella terminó el segundo poema, yo dije: si esto no estuviera tan bueno, yo señalaba el plato, le pediría que me dijera otro.